haber pancreatitis aguda, les pedí que estudiaran porque les voy a hablar de una clasificación que se llama la clasificación de Atlanta, que nos da varias recomendaciones importantes en la pancreatitis aguda. Y la primera es cómo hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda, ¿sí? Y es el diagnóstico se hace de una forma muy sencilla, siguiendo estos criterios de Atlanta. Y dice que deben estar presentes al menos dos de los siguientes criterios. Uno, que es dolor abdominal sugestivo de pancreatitis, síntoma considerado como el inicio de pancreatitis. ¿Y cuál es el dolor abdominal, muchachos, sugestivo de pancreatitis? ¿Cómo es el dolor abdominal sugestivo de pancreatitis? Es un dolor súbito. ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho claro. Es un dolor súbito que se prolonga a hipogástrico y que posteriormente se irradia a espalda. Sí. Sí. ¿Alguien más? Me parece que se describe como un dolor en cinturón que se logra irradiar en toda la región pues, de la altura del páncreas. Sí, Rodríguez, en epigastrio, ¿no? ¿Y qué característica tiene? Que es transfictivo, ¿sí? Es un dolor de tipo transfictivo, es un dolor muy fuerte, como dice el doctor, agudo, ¿sí? Y que normalmente el paciente va a adquirir la posición en gatillo, ¿sí? Que hace que disminuya el dolor. Entonces, el dolor debe ser así, ¿sí? Y aparte, para poder hacer el diagnóstico de pancreatitis, debemos tomar al paciente sus niveles de lipasa y o amilasa, que debe ser en suero, y este debe estar arriba 3 veces el valor normal. Y el otro son hallazgos característicos en la tomografía o en un estudio ecográfico. Normalmente lo hacemos con un estudio ecográfico, con un ultrasonido, porque vamos a ir viendo la TAC se va dejando para evaluar las complicaciones de la pancreatitis. Entonces, un paciente con dos de los siguientes criterios de estos tres, pues ya podemos hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda. Un paciente que acude con dolor y le tomamos sus valores de amilasa y está elevada 3 veces de lo normal, o la lipasa igual 3 veces de lo normal, aún sin un estudio de imagen, de un ultrasonido de tomografía, podemos considerar que el paciente ya tiene pancreatitis. Entonces, con estos criterios es como vamos a hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda. Y la clasificación de la pancreatitis aguda obviamente también ha cambiado. Anteriormente, y todavía a lo mejor lo van a encontrar en algunos libros, en algunos artículos, que hablábamos de pancreatitis aguda edematosa, pancreatitis aguda hemorrágica, y esto ya cambió. La pancreatitis aguda se va a clasificar como pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda moderada, pancreatitis aguda grave y pancreatitis aguda crítica. Y ya no la clasificamos como edematosa o como hemorrágica, es como la clasificamos. Y la pancreatitis aguda leve dice que se caracteriza por la ausencia de necrosis peripancreática como de falla orgánica, ¿sí? Es una pancreatitis aguda sin complicaciones locales ni fracaso orgánico. Aquí es cuando estamos hablando de una pancreatitis aguda leve. La pancreatitis aguda moderada, aquí vamos a encontrar ya que hay necrosis peripancreática,
¿sí? Pero esta es estéril. ¿Qué quiere decir que es estéril? Que no está infectada, o una falla orgánica transitoria que el paciente logra recuperarse. Entonces, la moderada sería una pancreatitis aguda con complicaciones locales, sin falla orgánica, sin fracaso orgánico. Y la pancreatitis aguda grave se caracteriza por la presencia de cualquier grado de necrosis peripancreática infectada. Aquí ya hay, la necrosis ya está infectada y el paciente tiene una falla orgánica persistente. En la pancreatitis aguda, entonces, aguda grave, es la que presenta fracaso orgánico con o sin complicaciones locales. Y la pancreatitis aguda crítica también va a ser por la presencia de necrosis peripancreática infectada y una falla orgánica persistente. El paciente sigue con falla orgánica. Y aquí es cuando hablamos de que el paciente tiene falla orgánica, ¿sí? Y la falla orgánica transitoria es la que se resuelve en un periodo corto de tiempo tras aplicar las medidas de soporte adecuadas, y la persistente es una falla orgánica que no se resuelve en un periodo corto de tiempo tras aplicar las medidas de soporte adecuado. ¿Y cuáles serían estas medidas de soporte que damos al paciente? Pues sobre todo hidratación, evitar que falla renal, la falla pulmonar y renal sobre todo. ¿Y cómo definimos el fallo orgánico? La falla orgánica, pues un paciente con falla orgánica va a tener hipotensión, ¿sí? Con una presión arterial sistólica de menos de 90, ¿sí? O disminución de 40 de la presión arterial sistólica basal, con signos de hipoperfusión, ¿sí? Con signos de perfusión tisular, el lactato arriba de 3 milimoles y una saturación de oxígeno venoso central de menos del 70%, ¿sí? Es un paciente también que tiene fallo respiratorio, con presión de oxígeno de menos de 60 basal, sin oxígeno suplementario, ¿sí? O con una FiO2 de menos de 300 milímetros de mercurio. Y es un paciente también que va a tener falla renal aguda, con un incremento de creatinina basal por arriba de 2, o disminución del flujo urinario, un paciente que va a tener oliguria, con menos de 0.5 mililitros por kilo por hora en 12 horas. Entonces, cuando aplicamos las medidas de resucitación, sobre todo es evitar la falla renal, y esto lo hacemos pasando líquidos al paciente. Entonces, cuando un paciente nos llega al servicio de urgencias y le establecemos el diagnóstico de una pancreatitis aguda, lo primero que hay que hacer a este paciente es pasar líquidos intravenosos, ¿sí? Hay que colocarle oxígeno también para evitar que vaya a tener hipoperfusión, ¿sí? Disminución de oxígeno, y estar checando su presión, porque estos criterios nos definen a la falla orgánica en la pancreatitis. ¿Y cuáles serían los signos de alarma pancreática? ¿En qué paciente con pancreatitis debemos estar vigilando porque tiene signos de alarma? ¿Y cuáles serían estos? Los clínicos, la obesidad. Un paciente obeso va a evolucionar más mal que un paciente que no lo tiene. La edad, obviamente, entre más edad se tiene, también el pronóstico puede empeorar, son signos de alarma. Que el paciente tenga defensa abdominal, derrame pleural, o que ya tenga alteración de la conciencia.
Y los bioquímicos o analíticos, sobre todo la proteína C reactiva, a todo paciente que ingresa con diagnóstico de pancreatitis, le debemos tomar su proteína C reactiva, porque también es un dato, un criterio pronóstico. Entre más elevada está la proteína C reactiva, podemos inferir que es un paciente que también le puede ir mal, que se nos puede complicar, ¿sí? Entonces sería la PCR a basal de más de 150 miligramos o que esté presentando una elevación progresiva. El hematocrito a más del 44%. Actualmente ya tomamos la procalcitonina también, ¿sí? Que por arriba de 0.5 nanogramos en las primeras 24 horas también va a ser un dato de peor pronóstico, es un dato de la arma pancreática. Y pues los radiológicos, el derrame pleural o que un paciente ya tenga ascitis, ¿no? Que tenga líquido libre peritoneal. También son datos de alarma, son datos de mal pronóstico. Un paciente con Apache arriba de 8, un Apache 2 o un Apache 0 arriba de 6 o un Glasgow mayor de 3 puntos, que ahorita vamos a ver esas clasificaciones, pues es un paciente que tiene signos de mal pronóstico o signos de alarma pancreática. Y la recomendación 7 de Atlanta nos dice que hay la detección y tratamiento precoz de las pancreatitis agudas que estén desarrollando falla orgánica, que detectarlas tempranamente para iniciar medidas invasivas de reanimación lo antes posible. Y todo paciente que desarrolla falla orgánica y que no responde a las medidas iniciales de reanimación es un paciente que debe ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Un paciente con pancreatitis que está evolucionando mal es un paciente que debe ingresar a una unidad de cuidados intensivos para vigilarlo más cercanamente, ¿sí? Y también los pacientes que tienen infección peripancreática, que tienen una necrosis peripancreática infectadas, son los que más se van a asociar a falla orgánica y también son pacientes que deben ingresar a una unidad de cuidados intensivos. La recomendación 10 nos habla de los marcadores de inflamación y de infección, y como les decía en diapositivas anteriores, la proteína C reactiva es un marcador que entre más elevada la encontremos, es un marcador que nos indica un peor pronóstico para el paciente con pancreatitis. Entonces, un paciente con PCR arriba de 150 miligramos al ingreso al hospital o a las 48 horas del inicio de la sintomatología, va a permitir identificar de forma precoz a pacientes que pueden desarrollar pancreatitis aguda complicada, se nos puede complicar. La interleuquina 6 también es un predictor fiable y precoz de gravedad en las primeras 24 horas de ingreso, pero es un marcador que no tenemos disponible, que no está disponible en todos los laboratorios, y que de hecho, por ejemplo, aquí en nuestro medio, pues ningún laboratorio te hace interleuquina 6. Entonces nosotros usamos más como marcador pronóstico la proteína C reactiva y como marcador de infección la procalcitonina. Y lo que mencionábamos, ¿no? En cuanto a los estudios radiológicos, se dice que la tomografía no está indicada en todos los pacientes, solamente en los pacientes con pancreatitis aguda grave o con pancreatitis aguda leve, que no evolucionan en forma adecuada, son los hay que tomar su tomografía, sobre todo para ver si no hay necrosis peripancreática o necrosis pancreática que esté infectada,
o si no hay colecciones abdominales. Al ingreso a urgencias con un estudio de ecografía, con un ultrasonido, nos puede ayudar para hacer ya vimos, el diagnóstico de inicio, y normalmente la tomografía se toma para evaluar complicaciones de los pacientes con pancreatitis. Bueno, se dice que la presión intraabdominal se debe medir en todos los pacientes, aunque en nuestro medio también es algo que no hacemos de rutina, de medir la presión intraabdominal, muchas veces porque no tenemos los medios y porque no tenemos el personal entrenado, aunque no es difícil, para la toma de la presión intraabdominal, y es algo que no hacemos de rutina, aunque esa es algo que debería hacerse porque nos brinda mucha información. Y un punto importantísimo en el paciente con pancreatitis aguda, ¿cuál es? Pues controlar el dolor, ¿no? Sí, dice que la analgesia es fundamental en el tratamiento de la pancreatitis aguda. A nuestro paciente que nos llega con pancreatitis, lo que le interesa al paciente es que le quitemos el dolor. A él no le interesa en ese momento decirle que tiene una pancreatitis aguda grave, una leve, o que tiene signos de alarma. A él lo que le interesa y lo que pide siempre es que le quitemos el dolor. ¿Y cómo debemos quitar el dolor, o qué analgésicos debemos dar para el dolor? Pues se dice que no existe ninguna pauta analgésica de elección basado en la evidencia. Se dice que los fármacos deben elegirse en función de la intensidad del dolor, desde los analgésicos no opiáceos hasta los opiáceos, ¿sí? Dependiendo de la respuesta de nuestro paciente al dolor, a los analgésicos que le pongamos, es como vamos a ir viendo la pauta del manejo del dolor, ¿sí? Podemos iniciar con no opiáceos y avanzar hasta los analgésicos opiáceos, o de entrada aplicarle analgesia con opiáceos a nuestro paciente. Y otra gran limitante que tenemos es que no en todas nuestras unidades hospitalarias contamos con todos los analgésicos deseables, y pues le tenemos que controlar el dolor al paciente con lo que tengamos a la mano. Entonces, la recomendación 10 de los criterios de Atlanta nos dice que no existe pauta analgésica, que no hay indicación de iniciar con opiáceos o con neopiáceos, y que de acuerdo a lo que al dolor del paciente, a la intensidad y a la respuesta, es como vamos a iniciar o vamos a ir manejando la analgesia. Y algo muy importante es que es con lo que contamos en nuestro hospital para el manejo de analgesia de estos pacientes. Lo de la analgesia, parece que les quede bien claro, doctores, porque es donde más surgen controversias en el manejo de los pacientes con pancreatitis. Entonces, lo que se deben llevar, lo que deben decir de esto es que no hay ninguna pauta analgésica y que no hay ninguna guía que nos diga inicia con esto, continúa con esto. No, lo vamos a hacer de acuerdo entonces a la intensidad del dolor, ¿sí? Y el otro punto, pues de acuerdo a lo que contemos en nuestra unidad hospitalaria. El otro punto también es la administración de solución de fluidos a nuestro paciente con pancreatitis. Todavía hay mucha controversia sobre esto, pero Atlanta nos recomienda que la administración precoz de fluidos en los pacientes con pancreatitis aguda grave, inestables y con datos de hipoperfusión, ¿sí? Con datos ya de falla orgánica, debemos administrar fluidos en gran cantidad. Le va a ir mejor a un paciente
que le administramos fluidos en forma abundante a un paciente en el que no le administramos fluidos. Por eso, desde que nos llega el paciente con pancreatitis a urgencia, lo primero que debemos hacer es administrarle fluidos a nuestro paciente, porque eso va a evitar que se nos complique y que vaya a llegar hasta una falla orgánica. Aunque el paciente que hace falla orgánica importante, son pacientes sobre todo que ya tienen una necrosis infectada. Aunque pacientes sin necrosis infectada también pueden hacer una falla orgánica importante. Y el otro punto de controversia es cuándo iniciar a nuestro paciente con pancreatitis, la vía oral o la alimentación. ¿Cuándo debemos iniciar a nuestro paciente la alimentación o el soporte nutricional? ¿Sí? Se dice, y esa recomendación de Atlanta, número 45, nos dice que el soporte nutricional debe de iniciarse en forma precoz en las primeras 48 horas tras resucitación inicial. Si el paciente tolera la vía oral, lo debemos iniciar por vía oral, y si no, debemos iniciar la alimentación por vía enteral, y si no es posible por vía enteral, lo debemos iniciar por vía parenteral. Actualmente sabemos y ya vimos que iniciar la nutrición en forma precoz a los pacientes les va a ir mejor si el soporte nutricional o la alimentación la iniciamos mucho después. Anteriormente, y al menos yo me formé, los pacientes con pancreatitis eran pacientes que teníamos en ayuno durante muchos periodos de tiempo, o hasta 15 días o más, y solamente con su aporte de fluidos de suero, ¿no? Sus soluciones hipercalóricas, hipertónicas, era lo único que le dábamos, ¿no? Pensábamos, y eso era de que decíamos, hay que dejar que el páncreas repose para que desinflame en forma adecuada. Eso con el paso del tiempo ha ido quedando atrás, y actualmente ya sabemos que iniciar la alimentación o el soporte nutricional en forma rápida a las 48 horas de tras resucitación inicial o tras iniciar el cuadro, el paciente le va a ir mejor si no iniciamos nutrición, el soporte nutricional. Y si el paciente no tolera la vía oral, como les repito, lo podemos iniciar a través de una sonda nasoyunal, que es por vía enteral, o a través de forma intravenosa, que llamamos la nutrición parenteral, ¿sí? Y si no hay ningún problema en los intestinos, el paciente no tiene ningún problema, la forma más adecuada es hacerlo, iniciar la nutrición enteral por vía yeyunal, por una sonda nasoyunal, y se dice que esto es de elección sobre la nutrición parenteral, ¿sí? Y el aporte calórico debe ser de 25 a 30 kilocalorías kilo día, sin sobrepasar un aporte de 4 gramos kilo día de glucosa. Debemos dar un aporte de lípidos de 0.7 a 1.5 gramos kilo día, y un aporte proteico de 1 a 1.8 gramos kilo día. Ya sea esto por vía enteral, a través de una sonda, que es lo que hacemos más comúnmente, normalmente, o si no tenemos acceso o el paciente no se puede tomar esta elección de nutrición enteral, lo podemos hacer por vía enteral. Si recuerdan, en los temas de cirugía y patologías, cuando vimos la nutrición, hay una forma de nutrición por vía periférica,
y una nutrición por vía central. La vía periférica la podemos dar cuando el paciente sabemos que a lo mejor va a estar pocos días en ayuno, podemos dar por esa vía, pero cuando nuestro paciente sabemos que va a tardar mucho en poder iniciarle la vía oral, tenemos que hacer por vía central cuando es esto parenteral. Pero recuerden que si no existe ninguna contraindicación para iniciar la vía enteral, es la forma como debemos hacerlo. Bueno, esta es una recomendación que dice que ante un paciente con pancreatitis aguda de origen biliar con datos de colangitis, y eso ya lo vimos ayer, que los pacientes con colangitis hay que hacer un drenaje de la vía biliar de forma urgente. En los pacientes con pancreatitis aguda de origen biliar, pues obviamente lo primero que hay que hacer es descomprimir la vía biliar, o sea, hacer un drenaje de la vía biliar. Las causas de pancreatitis aguda, la primera causa es la de origen biliar, ¿no? Es la primera causa normalmente por un proceso obstructivo de la vía biliar o del cístico. Y la segunda causa de pancreatitis aguda es la alcohólica. Esas son las dos principales causas de pancreatitis aguda. Entonces, cuando un paciente con pancreatitis de origen biliar se nos presenta con datos de colangitis, lo primero que hay que hacer en las primeras 24 horas y después de darle el primer proceso de reanimación o la reanimación de servicio de urgencias es descomprimir la vía biliar. Y eso ya ayer en la clase que dio Rodríguez, ya se había mencionado, ¿no? Entonces, descomprimir la vía biliar con una colocación de una sonda nasobiliar, y si no es posible dejar una sonda nasobiliar, podemos dejar un stent para que esté descomprimiendo la vía biliar. ¿Y qué otra gran controversia hay en el manejo de la pancreatitis aguda? Pues otra de las grandes controversias es cuándo y cómo iniciar los antibióticos. Y Atlanta, en su recomendación número 65, nos dice que no se recomienda la utilización de antibióticos profilácticos en las pancreatitis agudas graves con o sin necrosis peripancreática. O sea que el paciente, cuando ingresa a urgencias, en su manejo no debemos agregar ningún antibiótico en forma profiláctica. ¿Cuándo debemos iniciar el manejo antibiótico? Cuando el paciente ya presente datos de alguna infección, ya sea por necrosis pancreática o peripancreática infectada, o también porque tenga algún proceso infeccioso sistémico, es cuando debemos iniciar el manejo antibiótico. Entonces, no está indicado los antibióticos profilácticos en el manejo de ningún tipo de pancreatitis aguda. Y algo que no se menciona también aquí en los criterios, pero que se hace muy comúnmente y ya como receta de cocina desde que el paciente llega a urgencias, es la aplicación de sonda nasogástrica. También la sonda nasogástrica en el manejo de la pancreatitis aguda de cualquier tipo está contraindicada, ¿sí? No le debemos poner sonda nasogástrica a nuestro paciente a menos que
que tengamos que descomprimir la cámara gástrica. De ahí no hay ninguna indicación. También teníamos la idea que drenando el líquido gastrobiliar por medio de una sonda nasogástrica, el paciente iba a evolucionar mejor, y decíamos que también dejábamos reposar el páncreas. También es algo que ya vimos que no funciona y que no se debe hacer de rutina, la colocación de sonda nasogástrica, a menos que tengamos que descomprimir la cámara gástrica. También eso llévenselo, doctor, cuando sean internos, van a ver cómo lo primero que indican cuando llega el paciente con pancreatitis es la sonda nasogástrica, y que no tiene razón de ser, al menos que sea para lo que les dije, que es descomprimir la cámara gástrica, ¿no? Que el paciente tenga una distensión. Ahí sí nos va a ayudar mucho, porque la distensión también está influyendo a que el paciente tenga dolor abdominal. El papel del tratamiento antifúngico temprano, la mal llamada profilaxis antifúngica, también es algo muy común que vemos, que le ponen además del antibiótico al paciente su antimicótico, sobre todo fluconazol, pero tampoco debe usarse como profilaxis. Lo debemos usar si tenemos documentada que el paciente tiene una infección fúngica, pues ahí sí está indicado, pero también como profilaxis no lo debemos usar, ni antibióticos ni antimicóticos. Debemos usar en forma profiláctica hasta que tengamos ya detectado algún proceso infeccioso bacteriano, o si hay también fúngico, dar el tratamiento específico. Entonces, ¿qué debemos hacer, doctores, con todo esto que más o menos ya hemos visto, que hemos platicado? ¿Qué debemos hacer con un paciente que llega a urgencias y que ustedes hacen el diagnóstico y dicen, este paciente tiene un dolor típico de pancreatitis, tiene elevada la amilasa y tiene una pancreatitis? ¿Qué es lo que deben hacer entonces ustedes en el manejo con estos pacientes, doctores? ¿Qué deben hacer de indicaciones? Doctor, ¿pudiese ser realizarle los estudios de lipasa para confirmar o de amilasa? Sí, por eso ya tienes tus criterios de Atlanta. Ya ves que los criterios de Atlanta para el diagnóstico dicen que es dolor típico de pancreatitis, amilasa o lipasa arriba 3 veces de lo normal, y o un ultrasonido o tomografía que te reporte que hay un proceso inflamatorio pancreático. Pues, ¿Qué manejo le indicaré en ese paciente? Pues dijo que lo primordial ¿Colocar era soluciones? darle una hidratación vigorosa. Exactamente, doctores, hay que colocar soluciones y hidratarlo a ese paciente, como dice el doctor, vigorosamente. Ya está visto y hemos visto que a los pacientes que hidratamos bien son los pacientes que menos se nos van a complicar. ¿Sí? ¿Qué más, doctores? También instalar una zona nasoyeyunal para No. ¿La analgesia? La analgesia, ¿no? La analgesia, doctor, es importantísimo. Lo primero que tienes que hacer con tu paciente es la analgesia. ¿Por qué? Porque lo que tu paciente quiere cuando llega a urgencias, ¿qué es? Que le quites el dolor, ¿sí? Entonces, lo primero que debes hacer a tu paciente de urgencias es, obviamente, ayuno, hidratarlo y proporcionarle la analgesia. No le debes proporcionar ningún tipo de antibiótico, ni colocarle sonda nasogástrica, ¿sí? Y ver la evolución de ese paciente. Si tu paciente es un paciente que te está complicando y que ya te está empezando a dar sobre todo datos de falla orgánica, entonces si es un paciente que vas a alimentar ya con una sonda nasoyunal o por vía parenteral. Doctores, acuérdense de eso, de ponerle sonda a menos que la requiera.
¿Y qué nos dice de la cirugía en los pacientes con pancreatitis? Las indicaciones de la cirugía es ¿cuál? La necrosis infectada con deterioro clínico. Un paciente que tiene necrosis infectada, pero que clínicamente va evolucionando bien, es un paciente que no debemos de primera instancia realizar cirugía, la necrosectomía, ¿verdad? Ya también hemos visto que entre más tarde lleves al paciente con necrosis a hacer la necrosectomía, es un paciente que le va a ir mejor, ¿sí? Entonces, la indicación es la necrosectomía infectada más deterioro clínico. Un paciente que no evoluciona bien, llévalo a cirugía, ¿sí? Que no hay evidencia de necrosectomía infectada, pero también tiene mala evolución clínica, también hay que hacer cirugía. Obviamente un paciente con isquemia intestinal asociada o perforación de víscera hueca secundaria a la necrosis, o oclusión intestinal o estenosis biliar, también es un paciente que debemos llevar a cirugía. Y la técnica, normalmente la necrosectomía amplia con drenaje y con cierre temporal, porque es un paciente que seguramente vas a tener que volver a hacer, si evoluciona mal, volver a hacer cirugía para ampliar la necrosectomía o drenar si volvió a hacer alguna colección. Y se dice que el momento de la cirugía es a partir de las 3 o 4 semanas de la pancreatitis aguda grave, siempre y cuando la situación del paciente lo permita, ¿verdad? Porque si tu paciente está evolucionando clínicamente mal, no vas a esperar tanto tiempo para realizar la cirugía. Y actualmente hay nuevas técnicas con la paroscopía, con cirugía de mínima invasión para realizar la necrosectomía. Pero acuérdese que entre más tarde llevas al paciente a cirugía, es un paciente que le va a ir mejor. Atlanta dice que los ciudadanos dicen que a partir de la tercera o cuarta semana es cuando debes realizar la necrosectomía. Obviamente si el paciente clínicamente no evoluciona bien, ¿verdad? Porque es un paciente que está deteriorando clínicamente y estás aguantando una cirugía, pues obviamente no, ¿verdad? Es un paciente que ya también debes meter a cirugía. Y esos son los criterios de Apache. Es la puntuación de Apache 2, tenemos el Apache 0, Apache 1, esta es lo que usamos actualmente, la puntuación de Apache 2, que normalmente se hace en terapia intensiva, es paciente que está ingresando en terapia intensiva porque te maneja muchos criterios que pueden ver, la temperatura rectal, la presión arterial sistémica, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la oxigenación, la pHmetría, el pH arterial, el sodio plasmático, el potasio, creatinina, hematocrito y leucocitos. Y de acuerdo a eso, eso te va dando un puntaje, ¿sí? También la edad te da, aquí en el recuadro abajo vemos que también la edad nos da cierto puntaje, y obviamente, entre más puntos tenga el paciente, más grave más mal le va a ir, más grave está su cuadro. Ya vimos que un paciente con 8 o más puntos de Apache 2 es un paciente que debe ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Y los criterios de Ranson, que son los que más usamos, que los criterios de Ranson no son criterios diagnósticos, eso llévenselo en mente. Los criterios de Ranson son criterios pronósticos, ¿sí? No son criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos ya lo vimos, y Ranson nos habla aquí de los criterios pronósticos. Y lo dividen en la pancreatitis que es aguda no biliar y la que es biliar. Cambia un poco los criterios. ¿Y qué debemos ver al ingreso? La edad del paciente,
la eulipocitosis, la glucosa, la glucemia, la deshidratación láctica sérica y las transaminasas, ¿no? La oxalacética también es lo que tomamos de ingreso. Y en las primeras 48 horas debemos ver si hay descenso del hematocrito, la creatina sérica o el BUN en su caso, la presión parcial de oxígeno, el calcio sérico, el déficit de base del paciente y el secuestro de líquidos. Si el paciente tiene más de 3 criterios de ingreso o en las primeras 48 horas, es un paciente que debe ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Para eso nos sirven los criterios de Ransom. Entonces, con Ransom, un paciente con más de 3 criterios es un paciente que debe ingresar a unidad de cuidados intensivos. Y un paciente con 8 puntos o más de Apache 2 es un paciente que debe ingresar también a una unidad de cuidados intensivos. Y por tomografía tenemos la clasificación de Baltázar, que es una clasificación tomográfica y de que nos divide en grado A, B, C, D, E, y obviamente eso también otorga una puntuación. Y en el grado A es, cuando nos reportan un Baltázar A, es un grado normal, un Baltázar B es un aumento de tamaño focal o difuso, un Baltázar C, páncreas anormal con inflamación nada más peripancreática, el Baltázar D es una colección intra o peripancreática y el Baltázar E son 2 o más colecciones intra o pancreáticas. Y esto podemos hacer una clasificación viendo el grado de Baltázar con los criterios de Ransom. Pero normalmente nada más la tomografía nos sirve para ver sobre todo si hay colecciones o si ya hay necrosis pancreática o peripancreática, es decir, el paciente ya tiene colecciones pancreáticas o a otro nivel abdominal. La tomamos, la tomografía se puede tomar, como ya vimos, para valorar complicaciones. Si tenemos acceso a tomografía, pues la podemos hacer al paciente desde el inicio de su cuadro, sin esperar a ver la evolución y ver si, si hay colecciones o si hay necrosis. La podemos pedir si en nuestra unidad hospitalaria hay acceso a ella, pues la podemos pedir. Pero si no, de inicio ya vimos que con un ultrasonido podemos hacer el diagnóstico de pancreatitis y dejar la tomografía para valorar las complicaciones. Y esta es la última diapositiva, doctores. ¿Tienen alguna duda? En el caso de la hidratación al paciente, ¿cuáles serían las soluciones más adecuadas para utilizar? Pues normalmente, doctora, los tenemos que empezar a hidratar con Harman, ¿sí? O con soluciones fisiológicas. De inicio, si tu paciente no es diabético, si la glucemia está bien, lo puedes ir manteniendo con soluciones mixtas. Pero normalmente iniciamos con Harman, solución Harman o con solución fisiológica. Y después de checar, te repito, su glicemia y eso, porque ya vimos que la pancreatitis puede elevar la glucosa, pues podemos continuar con soluciones mixtas. No necesitamos de ningún otro tipo de solución para iniciar la admisión de fluidos o la hidratación de estos pacientes. Gracias. ¿Alguna otra duda, doctores? No hay dudas. Entonces, doctores, el examen el lunes, como ya quedamos, el examen el lunes a las 7 de la mañana. ¿Qué
creo que ya quedó programado, no recuerdo, recuérdenme, no, doctores, sino para que yo lo programe, pero según yo ya está programado. Pero me lo checan, Rodríguez, y me avisas, por favor, sino para que al rato yo lo programe para el lunes a las 7 de la mañana. Y también acuérdense que tienen que entregar sus tareas. Y con los muchachos que van a tener clínica, no sé si va a ser con la misma código de acceso o van a hacer otro código de reunión. Me avisan, doctores, para que me lo manden por WhatsApp, para que nos conectemos a la 1, los muchachos que nos toca clínica, todos los que van a tener clínica. Sí, doctor, gracias. Sí, va a ser otro enlace, ya se lo había compartido a Arely. Ah, bueno, para que me lo compartan más tarde. Sí, doctor, más tarde se lo envío. Sí, doctora, y a la 1 nos conectamos. Y Rodríguez, chéquenme por favor eso, ¿no? Porque según yo ya quedó programado el examen, pero ya ven que lo cambiamos, que no estoy de acuerdo. Pero chécalo, si no, para que yo al rato lo programe, si no quedó programado. Sí, claro, doctor. Ya me mandas un mensaje. Sale, doctores, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.